Bien, por cierto, vimos la actividad de la quimiotripsina, ese es un aspecto importante. Les decía que en la clase que no es tanto el mecanismo catalítico, sino la relevancia de algunos aminoácidos, de su centro activo, eso lo estuvimos conversando. ¿Está bien? Bueno, nada, vamos a dejar las proteínas atrás. Obviamente vamos a estar todo el tiempo en el curso hablando de proteínas, especialmente de enzimas, no queda de otra, pero bueno, el tema formal de proteínas ha terminado. Vamos a adentrarnos en el mundo de los carbohidratos, vamos a ver generalidades de los carbohidratos. Se supone que algunas de esas generalidades ya ustedes las conozcan, prácticamente vengo a recordar algunos temas de carbohidratos y después meternos en el metabolismo de la glucosa, que como les adelanté no nos va a dar tiempo a hacer todo lo que traigo acá, pero al menos presentar los aspectos más generales del metabolismo. Para comenzar, me gustaría que ustedes me respondieran esta pregunta. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre glucosa, sacarosa, glucógeno? Glucosa, sacarosa y glucógeno. La glucosa, a ver, dime, Ruth. Por ejemplo, la sacarosa, el glucógeno, utilizan el monosacárido glucosa. Excelente. Glucógeno y sacarosa contienen glucosa. Y ya adelantaste que la glucosa es un monosacárido. Perfecto. La sacarosa, ¿qué tipo de azúcar es? Disacárido. Contiene glucosa y ¿qué más? Y fructosa, efectivamente. Y en el caso del glucógeno, contiene solo glucosa, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué nombre recibe el glucógeno? ¿Pero de qué tipo? ¿Homo o hetero? Homo polisacárido, porque solo está formado por un tipo de azúcar, un tipo de monosacárido que es la glucosa. Excelente. El glucógeno, y ya por ahí voy a aprovechar y voy a hacer otras preguntitas, el glucógeno sería un carbohidrato que actúa como reserva energética o más bien de estructura. Reserva energética. Esa reserva energética es para todo tipo de células. ¿En qué células hay glucógeno? ¿En animales? En células animales. En las células vegetales, ¿qué tipo de reserva hay? Almidón. El almidón es el equivalente al glucógeno en células vegetales. Y cuando hablamos de animales ya superiores, y pensamos en glucógeno, ¿qué células específicamente contienen glucógeno? ¿En qué células se fabrica glucógeno? En el hígado y en los músculos. Muy bien, en las células hepáticas y en las células musculares hay glucógeno. Efectivamente, en el resto de las células del organismo no se fabrica glucógeno. Solo hígado y células musculares. Los hepatocitos son las células donde más glucógeno hay, de hecho, pero como hay tantas células musculares, a la larga la cantidad de glucógeno en los músculos es mayor. Pero si miramos célula a célula, los hepatocitos son los que más tienen. Unas preguntitas todavía más específicas. Si nos concentramos en la glucosa, en base al número de carbonos de la glucosa, ¿qué nombre recibiría? En base al número de carbonos, te van a odiar, Ruth, dime. Dímelo, no, es una broma, dímelo. No, que contiene 6 carbonos, Por, se llama una exosa. Una exosa, es una exosa porque contiene 6 moléculas de carbono. Si tuviera 5, ¿cómo se llamaría? Pentosa. ¿Qué pentosa conocen ustedes? La ribosa. Excelente, la ribosa es una pentosa. Aquellos que están escuchando las respuestas y que no saben de lo que se habla, no importa, porque toda la primera parte de la clase es reordenando este conocimiento. Así que aquellos que dicen, ay Dios mío, ¿esto qué cosa es? Yo no me acuerdo de nada, no importa, lo vamos a ver ahora. ¿Está bien? Y ya todavía más específico, ya como para ver hasta dónde llega. La glucosa y la fructosa, ¿en qué se diferencian? Escuchen, en el número de carbonos o en el grupo funcional que contienen. ¿Por qué? ¿Qué grupo tiene la fructosa? Ambos tienen carbonilo en posiciones diferentes. Por lo tanto, la glucosa es una aldohexosa y la fructosa cetohexosa. Ambos tienen 6 carbonos, pero el carbono carbonílico está en posiciones diferentes. Excelente, muy bien, bueno, están muy bien preparados. No importa, insisto, el que no sabe nada o el que está durmiendo, por ejemplo, no se preocupe que yo lo voy a explicar ahora.
Excelente, entonces Sofía viene a contarnos un poco la agenda que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de estructura y función de los carbohidratos, vamos a hablar de las generalidades del metabolismo energético y luego teóricamente hablaríamos de síntesis y degradación de glucosa, pero mentira, no nos va a dar tiempo. ¿Está bien? Sobre todo porque hoy hay que revisar el examen, hay seminario, o sea, estamos un poquito apretados del tiempo. Bien, les decía que ustedes lo que van a hacer ahora es consolidar los conocimientos acerca de las características de los carbohidratos. Uso el término consolidar porque, insisto, se supone que traigan algún conocimiento básico. Incluso en el examen diagnóstico había preguntas justo parecidas a las que hicimos acá. Van a conocer el proceso de digestión y absorción de carbohidratos, o sea, lo mismo que ya hicimos con proteínas, pero ahora con los azúcares, es bien bonito. Y luego vamos a ver la glucólisis. Mentira, no nos va a dar tiempo. Vamos a hablar de algunos temas generales del metabolismo y los voy a dejar con una última diapo donde voy a presentar el principio de todo el tema metabólico con la glucosa, pero no vamos a adentrarnos en el mundo de la glucólisis. Los carbohidratos son moléculas muy abundantes, muy diversas, que en su estructura contienen estos tres bioelementos primarios fundamentales: carbono, hidrógeno y oxígeno. Por ahí algunos azúcares tienen nitrógeno también, pero no son los más abundantes. Definitivamente estos son los bioelementos que más abundan. Son una fuente muy importante de energía, pero también pueden actuar como elementos estructurales. ¿Alguien recuerda el nombre de un carbohidrato que tenga función estructural? La celulosa tiene función estructural. Excelente. La celulosa. Además, participan en el reconocimiento de células, la interacción entre células. Saben que las células tienen en el exterior, en la membrana plasmática, como una especie de adorno lleno de azúcares que se llama glucocálix y que es fundamental para la interacción con otras células, la activación de receptores. Y luego viene esto de la clasificación de los azúcares, que es bien diversa y que depende del número de unidades monoméricas que posean, de la cantidad de carbonos que tenga el monómero, de las características del grupo químico que tenga el monómero. O sea, hay muchos aspectos que vamos a revisar hoy y que permiten caracterizar a los azúcares. Y además hay algo que ya venimos estudiando desde el módulo anterior, y es el hecho de que otras biomoléculas, como las proteínas, pueden tener azúcares en su estructura. Digamos, hay moléculas que son glucoconjugados, glucolípidos, glucoproteínas, o glicolípidos, glicoproteínas. ¿Está bien? De ese tema ya hablamos y habíamos visto que los azúcares podían ser grupo prostético de algunas proteínas, cuando son glicoproteínas. Una característica que muchos reconocen en los carbohidratos es su poder edulcorante. Realmente el poder edulcorante es muy diverso, muy variable, quiero decir. Si asumimos a la sacarosa con un poder edulcorante de 100 como referencia, pues la fructosa es incluso más dulce. Muchos frutos lo que tienen es fructosa en su contenido de azúcares, abunda la fructosa. Mientras que la glucosa solita realmente es menos dulce, menos edulcorante, que la sacarosa. La maltosa menos y la lactosa mucho menos. Por eso cuando hacemos leche casi siempre le ponemos un poquito de azúcar. Bien. De hecho, si ustedes se fijan en esta molécula que hay acá, que es una molécula que es un análogo de la sacarosa, aquí está la glucosa y la fructosa, es un análogo de la sacarosa porque contiene unos átomos medio raros de cloro. Realmente ese cloro le da un poder edulcorante muy potente y es lo que se conoce como sucralosa, que es un edulcorante que se usa muchísimo, no solo a nivel, digamos, doméstico, sino también a nivel industrial. Ahora hay una campaña tremenda contra bueno, siempre la ha habido, pero últimamente ha ganado mucha fuerza porque se ha encontrado algún nivel de relación entre edulcorantes y carcinogénesis, en fin. Ese es un tema que se viene conversando hace mucho tiempo. Estas son propiedades generales entonces de los carbohidratos. En términos de clasificación, vamos a ir viendo cada uno de los aspectos que pueden permitir clasificar los azúcares. Primero, la categoría de monosacáridos. Conocen la glucosa, galactosa, lactosa, solo tienen una unidad monomérica. Los oligosacáridos tienen 2, 3. Ese es el caso de la sacarosa, que ustedes decían que tiene fructosa y glucosa. La lactosa que tiene está formada por ¿qué? La lactosa, glucosa y galactosa es un disacárido también, mientras que maltosa y trealosa
están formadas solo por glucosa. Son dos, o sea, son disacáridos, pero ambos tienen glucosa. Después vamos a ver qué lógica hay detrás de que tengan solo glucosa y sin embargo tengan nombres y propiedades diferentes. Hay algo que los hace diferentes. Y por último, los polisacáridos, como el almidón y el glucógeno. Ya vimos que el glucógeno está en células musculares y en células hepáticas, el almidón en células vegetales, y hay otros polisacáridos que son más bien de función estructural, como la quitina o la celulosa, correcto, que no tienen función de almacén de energía. En términos del número de átomos de carbono, la clasificación es muy simple, depende de cuántos carbonos tengan. Si tiene 3, 4, 5, 6, pues tendrán nombres diferentes, o 7 incluso. Cuando estudiemos la ruta pentosa-fosfato, vamos a ver carbohidratos de 7 carbonos, monosacáridos de 7 carbonos, y el nombre que reciben está en concordancia con eso: hexosa, pentosa, triosa si tiene 3, heptosa si tiene 7, correcto. Entonces, dependiendo del número de átomos de carbono, esa será la clasificación que tenga el monosacárido. Por ahí tienen que aprenderse algunos muy elementales, como glucosa, fructosa, galactosa, manosa. Todos son hexosas. Todos son hexosas. ¿Está bien? La otra clasificación tiene que ver con el grupo químico funcional, que ya lo habían mencionado ustedes hace un rato. Los monosacáridos tienen carbono carbonílico, correcto. La diferencia entre el carbono carbonílico y el carboxílico, ¿cuál es? ¿Qué faltaría aquí para que fuera un carbono carboxílico? Un oxígeno. Aquí en vez de un hidrógeno debería haber OH. Eso es carbono carboxílico o grupo químico carboxilo. Aquí es grupo carbonilo. Pero el grupo carbonilo, si está en posición terminal, la molécula se comporta como un aldehído. Por eso la glucosa es una aldohexosa. Tiene carbono carbonílico en posición aldehídica, la primera posición, y es una hexosa. Mientras que la fructosa tiene el carbono carbonílico en segunda posición. Por lo tanto, tiene una acción cetónica, se define como una cetona, y por lo tanto la fructosa es una 6 carbonos, cetohexosa. Bien, esto también es importante. Otras aldohexosas son la galactosa, por ejemplo. La galactosa también es una aldohexosa, la manosa es una aldohexosa. Aquí están esta tablita está muy interesante porque tiene la clasificación en base al número de carbonos y aquellas que son aldosas o cetosas de cada una de las clasificaciones. Les decía, por ejemplo, en las hexosas, galactosa, manosa y glucosa son aldohexosas. La fructosa es una cetohexosa. En las pentosas, además de la ribosa, que ya todos conocen, vamos a estudiar en la ruta pentosa-fosfato, vamos a estudiar la ribulosa, la cirulosa. Todo eso vamos a tenerlo como moléculas familiares cuando estudiemos la ruta pentosa-fosfato. ¿Está bien? También la pseudoheptulosa. En fin, ya llegará el momento de estudiar todo eso. Y como si no bastara, Dios y Darwin ahorraron muchísimo y dijeron: espérate, ¿qué pentosa es la que vamos a usar para el ARN? La ribosa. Vamos a usar ribosa para el ARN. Bueno, quítale un oxígeno y conviértelo en desoxirribosa y esa pónsela al ADN. Correcto. Recuerden que estas pentosas son componentes esenciales de los nucleótidos que conforman los ácidos nucleicos y que también son muy útiles desde el punto de vista energético, etc. Pero bueno, con respecto a los ácidos nucleicos, ya saben que ribosa y desoxirribosa son pentosas básicas en la estructura de los nucleótidos. Eso lo estudiaremos al final del curso, pero seguramente lo conocen de asignaturas anteriores. Correcto. La otra clasificación que nos falta es la clasificación de epímeros. Una vez más, Dios y Darwin ahorraron recursos y energía. Cogieron la glucosa, por ejemplo, y dijeron: oye, nos hace falta mayor cantidad de carbohidratos, más diversidad. Vamos a coger esta molécula que tiene 6 carbonos y que tiene un carbono carbonílico en posición aldehídica, ¿ya? Y vamos a cogerle los grupos hidroxilo y vamos a movérselos al azar.
Los grupos hidroxilo empezaron a dar vuelta y donde quedaron, así se llamaban. Y de pronto la galactosa es idéntica, lo único que el hidroxilo de la posición 4 tiene una ubicación diferente. Lo mismo pasa con la manosa, por ejemplo, y otras. Son epímeros, son moléculas idénticas en términos del número de carbonos, en términos de la posición del carbono carbonílico, idénticas. La única diferencia es la ubicación de determinados grupos hidroxilo, que en el plano aquí no se ve muy bien porque está en una posición extendida, pero cuando pongamos los azúcares en forma del anillo del hemiacetal, van a ver que esos hidroxilos pueden quedar por encima o por debajo del plano del monosacárido. Se verá mejor en las próximas imágenes. ¿Está bien? Entonces, hemos visto clasificación en base al número de monómeros, en base al número de carbonos y en base a la posición del carbono carbonílico, y por último hemos visto los epímeros. ¿Cómo se evalúa esto en el examen? Bueno, en el examen yo les voy a hablar de un tema relacionado con metabolismo, que después veremos, que si la persona comió mucho helado con sacarosa y lactosa y De esos disacáridos, ¿cuál contiene epímeros? Ah, la lactosa tiene epímeros, porque tiene glucosa y galactosa. De esos disacáridos, ¿cuál tiene una cetohexosa? Ah, la sacarosa. Dije lactosa, me equivoqué. La lactosa tiene epímeros. La sacarosa tiene una cetohexosa, porque tiene fructosa. Correcto, esa es la manera en que yo voy a entrar en este tema, en el examen, relacionándolo seguramente con un caso relacionado con metabolismo, etc. Bien, por ahí es que lo voy a ver. Esto es justo lo que les decía. Generalmente en solución acuosa, los azúcares, los monosacáridos tienden a formar este enlace hemiacetal entre el carbono carbonílico y un grupo hidroxilo, y ahí entonces se crea una estructura planal en donde uno puede darse cuenta la ubicación de los hidroxilos. Lo que les decía, los epímeros, los hidroxilos están en posiciones diferentes respecto al plano de la molécula. Otra característica que hay que mencionar y que es muy importante para la digestión es la ubicación de este primer grupo hidroxilo. El enlace que se forma puede ser un enlace tipo alfa o tipo beta. Un enlace alfa es cuando el hidroxilo de este primer carbono está hacia abajo en el plano de la molécula, y el beta es cuando está hacia arriba. ¿Está bien? Nosotros podemos digerir los enlaces alfa, que es el que tiene la celulosa, el que tiene el glucógeno, el almidón, eso lo podemos degradar. La celulosa tiene enlace tipo beta, no lo podemos degradar, por eso cuando usted se come una col, usted va de frente de la col a hacer caca. Esa col lo único que le aportan son minerales, vitaminas, pero todo lo demás es fibra para hacer una cacona grande. ¡Prof! Así que es muy importante además para evitar inflamación en el colon y cáncer colorectal. Es muy importante que la caca sea plof, y para eso es muy bueno comer fibra. ¿Está bien? Los animales herbívoros, las vacas, los caballos, tampoco la pueden digerir. Lo que pasa es que ellos tienen bacterias encargadas de digerir esos enlaces, y por eso esos animalitos comen toda esa hierba, y yo no me puedo imaginar cómo es posible que comiendo hierba sean tan grandes. O sea, ahí hay tantas cosas buenas en esa hierba que se come. Parece que sí. Por cierto, no lo he mencionado, pero es súper importante. Después lo vamos a ver, pero bueno. Cuando yo hablo de enlace alfa-beta, estoy hablando de enlace glucosídico. O sea, recuerden que mientras que los aminoácidos se unen por enlace peptídico, los azúcares se unen por enlace glucosídico o glicosídico. ¿Está bien? Que es un enlace covalente que permite unir monómeros y formar disacáridos, trisacáridos o polisacáridos. Enlace glucosídico. ¿Está bien? Miren, aquí están los ejemplos de algunos enlaces glucosídicos. Es el caso de la lactosa. Fíjense que la lactosa tiene enlace glucosídico tipo beta. Eso es un problema para muchos de nosotros. Después lo vamos a ver, que somos resistentes a la lactosa. Cuando yo me tomo un tarro de leche Gloria azul, ese azul morado intenso, qué dolor de barriga, horrible. Es muy rica la leche, pero me mata. Yo tengo que tomar leche deslactosada, sobre todo desde que vine a vivir a Perú, porque cuando yo estaba en Cuba tomaba la leche que había, la que Dios me proveía, cualquiera. Pero cuando tú vienes a un lugar donde hay opción de deslactosada y tú tomas deslactosada, la fregaste.
Porque ya tu organismo, que de por sí no aceptaba muy bien la lactosa, dice, ay no, yo no estoy para eso, si para eso le están dando una leche deslactosada. Entonces te pones peor. Y cuando tomas leche con lactosa, unos poli. Yo estaba en el paradero para ir a la universidad. Claro, no aquí, cuando estaba, en fin. Y empecé a tomar leche, bueno, en aquellos tiempos en que un six-pack de leche Bonlé deslactosada valía 11 soles, ahora vale 22. Y el salario no cambia. Pero bueno, no entremos en esos temas. Entonces, bueno, ahí estamos. La lactosa es la unión de galactosa y glucosa por enlace beta-glucosídico 1,4. ¿Por qué 1,4? El carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de la galactosa. La galactosa y la glucosa. Por cierto, miren por qué son epímeros. Miren la posición del carbono 4. Del hidroxilo unido al carbono 4. ¿Se dan cuenta? Es obvio que tiene una posición diferente. Eso los hace epímeros. En el caso de la sacarosa es la unión de glucosa y fructosa, enlace glucosídico. La fructosa parece en vez de una hexosa, parece una pentosa, pero no, es solo porque el carbono carbonílico no está terminal. Pero si ustedes cuentan los carbonos, la fructosa tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una hexosa. ¿Ya? No se dejen guiar por el pentámero, por el rombito parece un pentámero que tiene 5 carbonos, tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? Esa es la sacarosa. Por otra parte tenemos maltosa y trealosa, justo lo que estábamos hablando. Maltosa y trealosa solo tienen glucosa en su estructura. Y una vez más, Dios y Darwin ahorraron recursos y energía. Ellos dijeron, a ver, vamos a coger estas dos glucosas y las vamos a unir por enlace glucosídico. Pero vamos a formar toda la variedad de disacáridos que podamos. Los ponemos así, enlace alfa 1,1. O los ponemos así, enlace alfa 1,4. Y son dos moléculas diferentes. Fíjense que la maltosa tiene enlace glucosídico carbono 1,4, mientras que la trealosa tiene enlace glucosídico carbono 1,1. O sea, son dos glucosas unidas diferentes. Y eso hace que las moléculas, que el disacárido que aparezca, tenga propiedades diferentes. Correcto. Esa es otra variedad interesante que hace que los azúcares, aunque luzcan extremadamente simples, pues también tienen una diversidad estructural y funcional. Yo les decía que los azúcares se pueden unir a otras moléculas. En la unidad anterior hablamos de los anticuerpos, por ejemplo. Yo había dicho que los anticuerpos eran glicoproteínas, tenían azúcares en su región funcional, y así pasa con muchas moléculas a las que se unen los azúcares. Los azúcares se van a unir a esas otras moléculas por enlace glucosídico también. Ese enlace glucosídico puede ser O glucosídico, o sea, a partir de un oxígeno, de un hidroxilo, que tenga libre la proteína. ¿Dónde hay hidroxilo libre? En la serina, en la treonina, en la tirosina, ¿sí o no? Ahí hay hidroxilos en la cadena lateral. Y eso forma enlace O glucosídico. Mientras que el enlace N-glucosídico tiene que ver con un grupo amino extra que tenga la proteína. ¿Dónde tiene grupos aminos extra? En la asparagina, por ejemplo, que tiene un grupo amino adicional. Y ahí forma enlace con azúcares N-glucosídicos. Bien, entonces, este es el tipo de interacción que se da entre los azúcares y otras moléculas, particularmente proteínas, que son muy importantes. Y hablando de polisacáridos, que es el último tema que nos toca revisar en esta revisión, valga la redundancia, general sobre azúcares, ya ustedes mismos me habían dicho, hay homo o hay heteropolisacáridos en dependencia de si las unidades monoméricas son iguales o diferentes. Dentro de los homopolisacáridos está el almidón. El almidón es el polisacárido de reserva por excelencia en los vegetales. Está formado solo por glucosa. La glucosa con enlace alfa 1,4 o alfa 1,6. El enlace alfa 1,6 permite que el almidón sea ramificado. Bien, porque si solo fuera enlace 1,4 sería una tira así el almidón, pero es ramificado gracias a los enlaces alfa 1,6. Enlaces glucosídicos alfa 1,6. El glucógeno también es ramificado, también tiene enlaces alfa 1,6, pero está en los animales, en los hepatocitos, en las células musculares. Bien, y ahora viene una pregunta interesante.
¿Por qué razón Dios y Darwin escogieron a homopolisacáridos ramificados como reserva de energía? ¿Por qué razón en nuestro hígado y en las células musculares hay un homopolisacárido como este como reserva energética? ¿Por qué? Aparte de lo que yo les conté de la ósmosis y que disminuye la presión osmótica, aparte de esa historia, ¿por qué razón el glucógeno es ramificado? ¿Por qué? ¿Por qué no es lineal? ¿En qué ayuda el hecho de que sea ramificado? ¿En qué ayuda? Para que se pueda seguir sintetizando y a la vez degradar glucosa. Para que se sintetice y se libere glucosa. Perdón, para que se siga uniendo la glucosa al glucógeno. Y para que se pueda Para degradar. evitar Ya, pero si fuera lineal, ¿por qué no se iban a unir? evitar rompimiento de enlaces. No, pero va por el camino que tú dijiste. Pero no entiendo por qué dices que si es lineal no se pueden unir más glucosa. Si se pueden unir y hacer una hilera larga de glucosa interminable. Tiene que ver con lo que tú dices, pero lleva un poquito más de una idea un poquito más elaborada. ¿Para qué ustedes creen? Imagínense que el almidón, que el glucógeno, o sea, tampoco es una molécula plana, es una bola llena de glucosa. ¿Para qué sería útil que fuera así ramificado? Piensen en para qué sirve el glucógeno. Una bola así, llena de glucosas. ¿Por qué es útil que sea ramificado? Si usted tiene que usar glucógeno para algo, porque no come hace un siglo como yo, y está corriendo de un lado a otro, y está aquí enseñando, y necesito glucosa en sangre para estabilizar mis niveles de glucosa y que mi cerebro siga funcionando, yo voy a necesitar glucógeno ya. No puede ser que yo para sacar una glucosa del glucógeno tenga que ir glucosa por glucosa. Si fuera el glucógeno fuera una tira larga, glucosa 1, glucosa 2, glucosa 3 para liberarla, glucosa 4, glucosa 5. Si es una bola así llena de glucosas, las enzimas van a empezar a degradar glucógeno por todos lados. Y en un minuto voy a tener decenas de miles de moléculas de glucosa libres. Si el glucógeno es así, va a empezar las enzimas a degradar glucógeno aquí, todo a la vez. Y la bola va a ser... Si es una tira larga, como les digo, es una la glucosa. Es mejor que sea una bolota llena de glucosas y que yo por todos lados, por todas las ramificaciones, saque glucosa. Imagínense un árbol frondoso lleno de hojas. Si usted hace así, lo mueve, suponiendo que sea un arbusto movible, si usted hace así, de un segundo se deshojan un montón de hojitas. Cuando usted hace así, se caen hojas de todos lados. Correcto, eso pasa con el glucógeno. Lo que nadie le hace así, las enzimas empiezan a comérselo por todos lados. Correcto, por eso yo decía que tú estabas más o menos sobre la onda, pero tiene que ver con eso, con la posibilidad de movilizar más rápido las glucosas que conforman la molécula del glucógeno. Y con el almidón pasaría igual. Bien, miren, esto sería el caso de las al revés, lo que tiene que ver con función estructural. Fíjense que la celulosa también es glucosa pura, es un homopolisacárido igual, pero tiene una función estructural y ahí sí justamente es como una soga, es una glucosa detrás de otra, súper tensadas, formando varias cadenas que se estabilizan entre sí y tienen un enlace glucosídico tipo beta 1,4. Eso no podemos digerirlo. El algodón es celulosa pura. Celulosa pura. Si usted se come un trozo de algodón, bueno, pues usted hará una caca muy bonita, así, puff, con una pucha blanca del almidón. ¿Está bien? Del algodón, correcto. Porque eso no hay cómo digerirlo. No podemos digerirlo. Los herbívoros pueden, ya les digo, por el tipo de bacterias que tienen en la microbiota. Correcto. Muy bien. Y ya para terminar, en el caso de los heteros, fíjense que hasta ahora he hablado de homopolisacáridos, en el caso de los heteros no hay mejor ejemplo que ponerle el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo está determinado por heteropolisacáridos, incluso con azúcares que tienen nitrógeno en su estructura. N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, que son azúcares un poco peculiares y que embellecen la membrana de los eritrocitos y definen el grupo sanguíneo que tiene una persona en base al tipo de azúcares que conforman esos heteropolisacáridos. ¿Está bien? Entonces,
Con esta parte acabamos, o sea, aquí ponemos un alto, digamos, en el contenido, y lo que hemos hecho hasta ahora es recordar o al menos ordenar las ideas alrededor de los azúcares, las cuestiones más generales, la clasificación de los monosacáridos. Esto es solo para ordenar las ideas y consolidar lo que ustedes saben antes de podernos adentrar en el mundo del metabolismo de los azúcares. Y la manera en que nos vamos a adentrar, en un primer momento, nos vamos a tomar un receso ahora porque ya lo tomamos al inicio. La manera en que nos vamos a adentrar es comenzando a hablar sobre la digestión, cómo digerimos los azúcares, que es súper sencillo, la verdad, si lo comparamos con las proteínas y las proteasas en el estómago, en el intestino. Aquí es mucho más simple, ya verán. Bueno, lo primero es que, a diferencia de las proteínas, los azúcares comienzan su digestión en la boca. Desde la boca tenemos una enzima que se llama amilasa salival, que es responsable de digerir los polisacáridos, sobre todo los disacáridos. Voy al baño, correcto. Ve, apúrate. Los disacáridos, correcto. La amilasa salival. Esa amilasa se va con el bolo que usted mastica al estómago, pero cuando llega al estómago, el pH del estómago la inactiva. Por lo tanto, en el estómago no hay actividad de digestión de los azúcares. Los azúcares se empiezan a digerir en la boca y continúan su digestión a nivel de intestino delgado. En el intestino delgado, una vez más, el páncreas juega un rol protagónico. En este caso, produciendo una enzima que se llama amilasa pancreática. Ya saben que el páncreas tiene un rol endocrino y exocrino. Endocrino, hormonas. Exocrino son proteínas que tienen que ver con la digestión. Ya aprendimos sobre las proteasas. Ahora la que toca ver es la amilasa, que es una enzima que rompe enlaces glucosídicos a nivel de intestino delgado. Enlaces glucosídicos. Bien, entonces una vez que ocurre la degradación total de los disacáridos, trisacáridos, los polisacáridos, pues ellos pueden pasar a las células del epitelio intestinal y de ahí movilizarse a la sangre. ¿Está bien? Entonces, aquí está de manera muy esquematizada el proceso de digestión de los azúcares, que, como les decía, comienza en la boca por actividad de la amilasa salival. En el estómago no pasa nada porque el ácido clorhídrico acaba con la actividad de la amilasa y se recupera en el intestino por acción de la amilasa pancreática. Una vez que se liberan los monosacáridos, ingresan a las células del epitelio intestinal y de ahí pasan a la sangre para poder ser distribuidos en todo el organismo. Este transporte de la luz del intestino a las células epiteliales y de ellas a la sangre es un transporte que incluye dos tipos de mecanismos. Uno que es llamado mecanismo pasivo facilitado, transporte pasivo facilitado. ¿Qué significa que sea pasivo? Que no gasta energía. No hay gasto de energía porque las moléculas se mueven a favor de su gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos. ¿Y por qué facilitado? ¿Qué significa que sea pasivo pero facilitado? Por un canal. Necesita una proteína que actúe como una compuerta que se abra para que por ahí fluyan las moléculas. Excelente. Ese es el caso de los GLUTs. Los GLUTs, que son diversas moléculas que funcionan, me gustó el término que usaste, como un canal para permitir el paso de los azúcares a favor de su gradiente. ¿Está bien? Los GLUTs, hay varios, GLUT 1, 2, 3, 4, que se expresan en diferentes tipos de tejido. Y adicionalmente, igual que pasaba con los aminoácidos, hay un tipo de transporte activo secundario. ¿Recuerdan con los aminoácidos cuál era el mediador de ese transporte activo secundario? ¿Cuál era el ion que ayudaba a mover aminoácidos? El sodio. Aquí pasa lo mismo. Hay unos canales, voy a usar otra vez el término, que permiten el flujo a la misma vez del sodio y de los azúcares. ¿Está bien? Esos tipos de receptores se llaman SGLT. Hay SGLT1, SGLT2. Son canales que cuando se abren, el sodio se mueve a favor de su gradiente y arrastra la glucosa.
¿Está bien? Recuerden que es un transporte activo secundario porque primero hubo que gastar ATP en crear el gradiente de sodio. Primero hubo que crear gradiente de sodio, o sea, la bomba sodio-potasio gasta ATP expulsando sodio al exterior y este gradiente de sodio regresa a la célula, ese sodio, perdón, regresa a favor del gradiente y arrastra glucosa o monosacáridos en general. ¿Está bien? Y bueno, también los transportes GLUTs permiten sacar los monosacáridos a la sangre. ¿Correcto? Es esto que aparece acá. O sea, por ejemplo, los GLUTs son un tipo de transporte tipo uniporte. Solo pasa el monosacárido por ahí. Se abre la compuerta y el monosacárido fluye a favor del gradiente. Y como cotransporte estaría la bomba sodio-potasio, por ejemplo, que es un antiporte donde las moléculas se mueven en sentido contrario, o el como de este es sin porte porque dos moléculas se mueven juntas en la misma dirección, sodio y monosacáridos. ¿Está bien? Ahora, esto es algo como que así, digamos, para presentar el proceso como tal de flujo de azúcares, del lumen al epitelio intestinal y de ahí a la sangre. Pero ahora les voy a contar una historia que tienen que aprendérsela como si fuera el cuento de la Caperucita Roja o de los tres cerditos, porque en la medida que se lo aprendan van a poder comprender no solo este tema del metabolismo energético asociado a azúcares, sino prácticamente todo el metabolismo, por etapas. Sobre todo pero esto lo van a poder integrar con el resto del metabolismo. Miren, imagínense que ahora yo coja un tupper, ¿cómo le dicen ustedes a los potes de helado? Un tupper de helado. Un pote es un pote. Un pote es un envase, un pote de helado, de 1 litro de helado. Siviero María, si ven el Siviero María está muy bueno. Siviero María es un helado italiano que vendían antes a mejor precio, ahora después por pandemia se ha encarecido, pero vale la pena. Bueno, coges un tupper de Siviero María, chocolatísimo, o bacho, o tiramisú, todo eso, cuando lo destapas y te lo comes, obviamente ingieres una gran cantidad de azúcares, especialmente lactosa y sacarosa, porque hay azúcar y hay además leche. Entonces, ingieres mucha lactosa y sacarosa. Lactosa y sacarosa empieza a digerirse en la boca. Este cuento que estoy haciendo, que parece una tontería, es esencial para comprender el metabolismo energético. ¿Ven? Empieza a degradarse en la boca, ya lo vimos, por acción de la amilasa salival, y de ahí pasa de frente al intestino delgado, porque en el estómago no pasa nada. En el intestino delgado vienen la amilasa pancreática, termina de degradar, aparecen los monosacáridos y los monosacáridos ingresan entonces al epitelio intestinal a través del transporte pasivo facilitado por los GLUTs y el transporte activo secundario a través de los SGLT. Ya entraron a las células epiteliales y siguieron su camino a la sangre. Cuando llegan a la sangre, considerando que la lactosa y la sacarosa traen glucosa, los niveles de glucosa en sangre van a subir, va a haber una hiperglicemia. Y cuando hay hiperglicemia, el órgano que se alarma es el páncreas. Empieza a secretar insulina. El páncreas produce insulina. Muy bien, el páncreas produce insulina. Aquí está el páncreas y empieza a producir insulina. La insulina, ¿a dónde va? A un receptor de insulina que está en las células hepáticas, en las células musculares, está en las células adiposas. Todas esas células empiezan a recibir el influjo de la insulina, que es una proteína, una hormona, cuando se une a su receptor en esas células. Cuando ella se une a ese receptor, ocurren una serie de cambios intracelulares que hacen que en el núcleo, por ejemplo, empiecen a expresarse los genes de la exoquinasa o de proteínas que tienen que ver en general con el metabolismo, enzimas que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa. Y lo otro que ocurre, muy importante, es que aquí hay unos endosomas que tienen en su membrana a los GLUTs.
Y los GLUTs, por acción de la insulina, viajan a la membrana plasmática. Y cuando viajan a la membrana plasmática, esos canales se abren y la glucosa que está en la sangre ingresa a las células. Correcto, porque la glucosa en la sangre no sirve para nada, solo sirve para hacer pipí y deshidratarnos, si es que no se controla. ¿Está bien? Entonces, en el punto en que estamos, ya la glucosa ingresó a las células. Después que ingresa, va a ocurrir algo que veremos un poco más adelante en la clase, casi en la última diapositiva, no les quiero adelantar. Pero ya les conté la historia, que cada vez se va a ir completando más, ya verán, de qué sucede cuando usted come algo rico en azúcares, qué sucede con esas moléculas hasta el momento en que ingresan a la célula por acción de una hormona que tiene acción hipoglicemiante, baja los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo? Movilizando GLUTs y haciendo que la glucosa ingrese a las células. Si la glucosa se queda afuera, pues habrá un problemazo porque no va a ser usada por las células del organismo. Incluso la cosa se complica, lo veremos más adelante, porque el hígado, pobrecito, como él cree que la persona no ha comido, empieza a producir glucosa y es peor, eleva más todavía los niveles de glucosa en sangre. Hay una condición de hiperosmolaridad, las células empiezan a botar agua por ósmosis, la persona orina mucho, además tiene mucha sed para poder excretar toda esa glucosa, y además tiene polifagia, tiene un hambre horrible, porque la persona, el cerebro piensa que la persona no está comiendo, porque como la glucosa no está donde tiene que estar, que es dentro de la célula, está en la sangre, pues el cerebro piensa que usted no está comiendo y le da hambre, eso se llama polifagia. Y además, como la glucosa está en sangre y no la puede usar como fuente de energía, usted empieza a usar grasas y aminoácidos, proteínas, y usted se pone flaquito, flaquito en un instante. En cuestión de semanas se pone flaquito, correcto, porque empieza a consumir otras fuentes de energía. Bien, pero bueno, esa historia la iremos completando poco a poco. Por ahora que quede clarísimo el rol de la insulina haciendo que ingrese a las células la glucosa, que es fundamentalmente el tema que nos interesa acá. ¿Está bien? Ya tenemos la glucosa dentro de la célula. Ya saben, desde que llegó a la boca, empieza la digestión y todo eso termina en que la glucosa, felizmente, debe de ingresar a las células. Por cierto, hay personas, que son estos casos que estábamos hablando de diabetes, por ejemplo, en donde el páncreas no puede producir insulina. Si el páncreas no produce insulina, usted tendrá una diabetes tipo 1, que es una diabetes que ocurre en niños, en adolescentes, en la cual el sistema inmunológico destruye a las células del páncreas que producen insulina, a los islotes beta pancreatos. Esa es la diabetes tipo 1. Pero sucede que cuando uno se va poniendo viejito, y además sobre todo cuando tiene un estilo de vida no correcto, que usted come a todas horas, por ejemplo, o a la hora que no le toca comer, eso provoca picos de insulina en el momento que no toca, o estados de producción de insulina estable prácticamente todo el día, porque usted está comiendo todo el tiempo, y llega el momento que el receptor de insulina deja de sensar la insulina. Aunque la insulina llegue, el receptor no emite señal al interior celular. Hay resistencia a la insulina y usted tendrá diabetes tipo 2, que es una diabetes típica de adultos mayores, de personas obesas. Casi todos los abuelitos de nosotros tienen diabetes tipo 2. No se inyectan insulina porque no la necesitan. Su páncreas produce insulina. Necesitan glibenclamida, metformina, un ajuste en la dieta para poder controlar la resistencia a la insulina de la diabetes tipo 2. Correcto. En el examen, obviamente, la diabetes es una enfermedad que es súper atractiva para usarla como ejemplo, así que no se tienen que saber ni los síntomas ni la etiopatología de la diabetes, porque este no es un curso de clínica, pero bueno, conocer estos conceptos es interesante, ¿no? Me parece que es bonita la historia. Bien, entonces de manera general podemos afirmar que la insulina es una hormona pancreática con acción hipoglicemiante. O sea, cuando la glucosa está alta, cuando hay hiperglicemia, ella llega a bajar glucosa, a sacar glucosa de la sangre, por eso tiene efecto hipoglicemiante.
Y la insulina tiene un gran enemigo, se odian a muerte. Si la insulina dice A, ella dice B. Si la insulina dice 1, ella dice 2. Estoy hablando del glucagón, que es otra hormona que viene del páncreas, glucagón, pero que hace exactamente lo contrario a la insulina. Mientras que la insulina es como una ardillita que le gusta guardar todo lo que llega, la glucosa guárdala, los ácidos grasos guárdalo, escóndelo para cuando no haya comida, guarda. El glucagón hace lo contrario, moviliza fuentes o reservas de energía cuando usted necesita esa energía, utilizarla. Cuando usted no come, yo insisto, desayuné hace un montón de horas y estoy aquí. Si usted me saca sangre a mí, escúchenme, esto es examen puro. Si usted me saca sangre a mí, mis niveles de glucosa en sangre estarán bajos o estarán normales. Normales. En primer lugar, nada más que hay que mirarme. Si estuvieran bajos, yo estaría ahí tirado. Evidentemente están normales. ¿Por qué? Porque para eso yo tengo glucagón que le está diciendo a mis células, oye, degrada glucógeno, manda glucosa a la sangre, degrada tus ácidos grasos para que el tipo pueda funcionar. El glucógeno está movilizando mis reservas energéticas. No importa que yo no coma. Hombre, no puedo estar una semana sin comer. Estamos hablando de lo normal. ¿Está bien? Entonces, para yo tener mis niveles de glucosa en sangre normales, yo no tengo que comerme un pan con chicharrón cada vez que esté dictando. Yo me lo comí hace horas, pero aún así mis niveles son normales. Si usted le hace una evaluación de glucosa en sangre a un corredor de maratón de 42 kilómetros, ¿tendrá niveles normales de glucosa? Sí, y a los futbolistas después de correr hora y media también. Los niveles son normales, a no ser que la persona tenga un problema. Pero si no, tiene niveles normales, en el mínimo normal, lo tiene. Porque para eso tiene hígado, que fabrica glucosa. Y para eso tiene glucógeno, y para eso moviliza grasas, y fabrica glucosa si hace falta. Y para eso ocurre el ciclo alanina-glucosa de la semana pasada, en el que los músculos cogen la alanina y le dicen al hígado, coge los carbonos, fabrícame glucosa, por favor. Y el hígado fabrica glucosa, hace gluconeogénesis, que lo vamos a ver más adelante. Bien, otras hormonas como el glucagón hiperglicemiante, o sea que sacan azúcar para la sangre, es el caso de la adrenalina. La adrenalina. ¿Por qué la adrenalina será hiperglicemiante? ¿Para qué sirve la adrenalina? ¿Para qué sirve? ¿A qué le suena adrenalina? A estrés, a correr, a corre que el tipo viene atrás, corre. Cuando la época de los mamuts, usted corría delante del mamut. Ahora usted corre delante de un camión que le va a pasar por arriba. Corre. Y para eso usted produce adrenalina, que moviliza sus reservas para que el cerebro esté activo. Tal vez por eso cuando uno está estresado le va mejor en un examen. Cuando es un estrés mínimo, usted necesita tener un poquito de estrés para que le vaya bien en el examen, para la clase, porque ese estrés mantiene el cerebro activo, porque la adrenalina libera estos tipos de nutrientes de reserva y le mantiene el cerebro muy despierto, y para que el corazón tenga energía para funcionar. ¿Está bien? Entonces, la adrenalina es muy importante y tiene una acción hiperglicemiante, igual que el glucagón. Correcto. Este gráfico que aparece acá es súper bonito. Yo lo usé por primera vez el semestre pasado y me gustó mucho cuando lo vi. Aquí están los 3 momentos en que alguien normal come, no yo, alguien normal come en 3 momentos: desayuno, estos son horas del día, desayuno, almuerzo y la cena, que aquí está sobre las 5 o 6, un poco temprano. Bueno, cuando esa persona come, obviamente lo que ocurre por efecto de la glucosa postprandial, como le llaman, no sé por qué pusieron ese nombre tan difícil, es que empiezan a haber picos de insulina. Los picos de insulina coinciden con el momento en que usted come. O sea, dentro de un ratico tú vas a tener un pico de insulina, si no es que lo tienes ya, porque te veo comiendo algo. ¡Pum! La insulina se dispara. Pero miren qué interesante, en el momento que se dispara la insulina, el glucagón disminuye. Porque el páncreas produce o insulina o glucagón, los dos a la vez no. Cuando se produce glucagón,
Cuando usted no come, en el momento en que usted no está comiendo, usted lo que tiene es glucagón para poder movilizar las reservas de energía. ¿Está bien? Ahí viene el problema que yo les decía. Si usted hace como yo, que a las 11 y pico de la noche, ya yo no lo hago, pero lo hacía, yo decía, ay, qué sueño tengo, me voy a hacer un pancito con mantequilla para despertar. Cuando usted se come el pancito con mantequilla a las 11, la insulina se le pone en el cielo. Entonces, de pronto, si usted come todo el día, la insulina no es picos, la insulina es estable. Y cuando pasen 45 años, no digo de edad, sino desde que usted ya entra en la adultez, 45 años más, cuando usted tiene 65, el receptor de insulina dice, oye papá, me cansé. Hace 45 años que tú tienes insulina, ya yo no puedo más, me hago resistente a la insulina, aunque la insulina venga, yo no le hago caso, y me diagnostican diabetes tipo 2. ¿Está bien? Entonces ese pico estable de insulina provoca lo que la gente comúnmente dice, se quemó el receptor, se quemó, es que no es sensible a la insulina. Cuando llega la insulina, él no transmite señal y es como que la insulina no está funcionando. ¿Está bien? Por cierto, también pasa con el páncreas. ¿Qué sucede con el páncreas? Cuando usted tiene diabetes tipo 2 ya declarada, cuando el receptor de insulina dice no trabajo más, el páncreas, pobrecito, no lo sabe y él sigue produciendo insulina. Y usted toma glibenclamida, metformina y él sigue produciendo insulina, que no sirve para nada, sigue produciendo. Cuando pasan 10 años de la diabetes tipo 2, el páncreas dice, óyeme, yo también me cansé. Y ahí empieza el diabético tipo 2 a ponerse insulina. Porque el diabético tipo 2 sí va a necesitar insulina si de pronto está vivo a los 80 años. Porque llega el momento que el páncreas dice, ya, hasta aquí. ¿Está bien? Entonces es una enfermedad que puede evolucionar si la persona no se cuida o, bueno, cuando llega a una avanzada edad, usted no le va a decir a un viejito 80 años que corra ve al parque a correr, no, mi hijo, ya yo lo que me quiero es morir. Entonces, bueno, llega el momento que el páncreas ya no funciona adecuadamente. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, dicho esto, creo que terminamos acá. No, falta una diapo más con lo relacionado con este tema de las hormonas y todo lo de la digestión que hemos estado viendo. Y es solo para, bueno, resaltar algo que ya hemos comentado, ¿no? O sea, las células beta pancreáticas, las beta producen insulina cuando hay hiperglicemia para que la insulina disminuya la presencia de glucosa en sangre. Ella favorece que en el hígado haya glucogénesis, que se fabrique glucógeno y que en el tejido adiposo se fabrique grasa. Por cierto, los carbonos de la glucosa van a terminar en ácido graso si usted come demasiado. Ay, pero mira que yo no como nada frito, no me como una fritura en la calle, no frío nada en la casa, ni un platanito, no me como ni canchita, iba a decir rosita de maíz, que es como le decimos a la canchita en Cuba, rosita de maíz o canchita, lo que sea. No como nada de eso. Y mira qué gordura yo tengo. A mí lo que sí me gusta es el flan, la mazamorra. Yo con eso sí. Grasas no. Bueno, hijo, es que esos carbonos de la glucosa van a formar la grasa que tienes aquí. No importa que no comas grasa, igual vas a tener esas chichas aquí porque el carbono de la glucosa va a entrar a los adipocitos y la insulina va a favorecer que haya grasa sintetizándose en los adipocitos, que se sinteticen ácido graso. El glucagón, ya saben, hace lo contrario, induce al hígado a degradar glucógeno, a fabricar glucosa, y en el tejido adiposo, cuando estudiaremos ácido graso, verán que el glucagón favorece la degradación de los triglicéridos para que los ácidos grasos viajen a las células y se utilicen como fuente de energía. Entonces, insisto, en todo el curso vamos a estar hablando todo el tiempo de insulina y glucagón, y cómo la insulina hace esto y el glucagón lo contrario. Bien, con que se aprendan uno basta, porque todo lo demás es lo mismo, pero al revés. El glucagón hace lo mismo, pero al revés. Bueno, aquí hay varias hormonas, quién las produce, qué efecto tienen sobre los niveles de glucosa en sangre y sobre el metabolismo, que son las rutas metabólicas que estudiaremos especialmente en la próxima clase. Y ya para cerrar esta parte e irnos ahora sí a un receso, para cerrar esta parte, bueno, reforzar la idea de que en algunas ocasiones hay personas que tienen resistencia que son susceptibles a la lactosa, o sea, no pueden catabolizar la lactosa, no la degradan,
la enzima lactasa no funciona. Eso es normal, porque nosotros como buenos mamíferos que somos, necesitamos formalmente leche durante los primeros meses de vida, después no. Nosotros somos los únicos mamíferos que tomamos leche toda la vida, y me parece genial porque la leche es una fuente de muchos nutrientes, es genial, pero la evolución no lo ha entendido así. Por lo tanto, la evolución realmente no le dedica mucho tema a que usted degrade la lactosa cuando usted es adulto. En una proporción importante de la población del mundo es resistente. Por alguna razón, los caucásicos siguen siendo sensibles o sea, pueden degradar la lactosa. Los caucásicos, sobre todo, el resto de los demás mortales no catabolizamos la lactosa. Los que sí utilizan la lactosa son las bacterias de la microbiota. A ellas les encanta y por eso tiene unos cólicos usted horrible, porque la lactosa entonces lleva a la producción de gases, lleva a la liberación de agua del intestino y por lo tanto hay diarrea, en fin, todo lo que provoca la resistencia a la lactosa, la intolerancia, perdón, es la palabra, no me venía a la mente la palabra, menos mal que está aquí escrita. La tolerancia a la lactosa, la intolerancia provoca esos efectos. ¿Está bien? Listo. Entonces, con esto terminamos todo lo de las generalidades, todas las generalidades de los azúcares, y además vimos el tema de la digestión. Vamos a tomar un receso, son las y 26 hasta las y 40, para ahí entonces comenzar a ver el tema del metabolismo hasta donde lleguemos. Insisto, voy a terminar